El Señor le habla por medio de Moisés al pueblo de Israel. Estamos en el capítulo 9 de Deuteronomio. Y primero hay una promesa de destruir a todos los que tenían invadida la tierra prometida que el Señor les había ofrecido. Y empieza con una amonestación y les dice: oye Israel, hoy vas a cruzar el Jordán y vas a entrar a despojar a naciones más numerosas y más poderosas y ciudades más grandes con murallas que llegan hasta el cielo. O sea, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que las naciones que estaban adentro de la tierra prometida eran más grandes, más numerosas y más poderosas, y que tenían tremendas murallas que llegaban hasta el cielo. Cuando nosotros vemos este paralelismo en nuestra vida cotidiana, nosotros entendemos que nuestros enemigos espirituales son grandes y son poderosos, que muchas veces nos ponen obstáculos que parecieran que son imposibles de superar. Es decir, el panorama que nosotros miramos desde el punto de vista espiritual realista es un panorama difícil para el cristiano. Nuestros enemigos son poderosos. Y la palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. Y dice también la palabra del Señor que Satanás, nuestro enemigo, es como un león rugiente que anda viendo a quien devora. Cuando yo era pequeño, había un libro que tenía mi papá, que se llamaba Los 7 gigantes del alma. Y tiene que ver con lo que voy a decir ahorita. No solo eran ciudades grandes y numerosas, sino además de eso, sus habitantes eran gigantes. Cuando dice ahí la palabra hijos de Anac o anaquitas, está hablando de gente que eran gigantes, hombres que medían arriba de 2 metros y que causaban miedo a todos sus enemigos, a los que les rodeaban, y siempre decían: ¿quién va a poder destruir? ¿Quién va a poder vencer a los gigantes que están en esa tierra? O sea, la tarea de entrar a la tierra prometida, hermanos, al final era una misión de fe. Cuando nosotros vemos nuestra vida y vemos los problemas que tenemos, que nos asedian, y vemos los gigantes que están alrededor nuestro, en nuestra alma, gigantes que atacan nuestra vida cotidianamente: el orgullo, la inmoralidad, los malos deseos, las codicias, todo este tipo de cosas que son tremendos gigantes del alma, y que ¿quién los puede vencer? Los vicios, las adicciones. Y entonces uno se pone a pensar: ¿cómo voy a vencer y a destruir los tremendos enemigos que tengo delante? Regresamos a la lectura. Oye Israel, hoy vas a cruzar el Jordán y vas a entrar a despojar a naciones más numerosas y poderosas que tú, a grandes ciudades con murallas que llegan hasta el cielo.
son un pueblo grande y alto, descendiente de los anaquitas, y tú ya tienes conocimiento de ellos y conoces el dicho. ¿Quién puede contra los anaquitas? ¿Quién puede realmente vencer a Satanás, a sus huestes, a sus enemigos, a nuestros enemigos, a los gigantes que están atacando nuestra alma? Miren, hermanos, realmente cuando nosotros vemos esa panorama y esa perspectiva, cualquiera le da miedo y dice, bueno, verdaderamente ser cristiano es enfrentarnos a todo esto, es por fe entrar y tomar posesión de algo que el Señor nos está dando. Ahora, esa es la visión humana. Pero ¿qué es lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros? Miren lo que dice, pero dice, sábelo bien. ¿Quién es el que va delante de nosotros? Sábelo bien. ¿Quién va delante de nosotros? Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo va delante de nosotros? ¿Cómo describe a Dios allí? Como fuego consumidor. ¿Y quién puede detener a un fuego que consume todo? Entonces nosotros podemos ver esta figura antagónica. Las ciudades amuralladas, los gigantes que atacan nuestra vida, y por el otro lado nuestro Dios que va delante de nosotros como fuego consumidor. Tal vez hacerla al final. Dice que Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que dice que los destruiré y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. O sea, Él va con nosotros, pero ¿cómo diría? La acción. La tarea. Sí, la tarea es obra nuestra. Aunque Él lo está haciendo, nosotros somos sus instrumentos. Claro. Entonces, la entrada a la tierra prometida era una acción de fe. Por fe entramos. La fe en Cristo. El poderoso guerrero, el gigante que va delante de nosotros, fuego consumidor. Pero esa fe es la que presta los dones y las obras para que nosotros podamos destruir al enemigo. Al final de cuentas no es una obra nuestra, pero es una obra que nosotros hacemos en fe. El poder y la bondad de la obra proviene de la fe que nosotros tenemos. Si volvemos a la ley y al primer mandamiento, el primer mandamiento que nos insta y nos motiva a la fe, y el segundo mandamiento que nos lleva a la confesión. Son las dos cosas que derrotan al enemigo: la fe y la confesión. Por eso dice la palabra del Señor: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Entonces Dios va como fuego consumidor. Va adelante y Él va a humillar y va a destruir, pero a nosotros nos toca echarlos afuera. Es tarea nuestra terminar lo que Dios empezó. Cristo murió en la cruz del Calvario. Derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Lo humilló y lo expuso públicamente, dice la Biblia. ¿Quién los tiene que echar de su vida? ¿Quién tiene que resistir al diablo? Y la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Muy bien, ya el Señor hizo su parte, su tarea. ¿A quién le toca resistir al diablo? ¿A quién le toca echar fuera? Ya están destruidos, ya están humillados. Es solo pasar la escoba para que salgan. Pero eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos.
todavía nos espantan con el petate del muerto. Es así, doctor. Va que todavía nos espanta con el petate del muerto. Hay gente que todavía tiene temores y miedos, siendo que Cristo ya destruyó y humilló y exhibió públicamente a Satanás. Y hay gente que todavía tiene temores y supersticiones y un montón de cositas ahí en su vida. Y dicen, ay no, hay que ponerle el cordoncito rojo al niño porque si no le van a echar el ojo, le van a hacer el ojo. O sea, Dios ya destruyó a Satanás, ya echó fuera a Satanás, ya lo humilló, y nosotros no podemos echar fuera esas cositas que todavía nos atan a las supersticiones, a la hechicería y a la falta de fe. A mí nunca se me olvida, yo después de que prediqué un mensaje así, se me acercó una hermana, no aquí, sino cuando estábamos en la 19 avenida, y me dijo, mire pastor, me dijo, aunque usted no lo crea, el ojo existe, me dijo. Yo sé que usted se burla, pastor, me dijo, y habla así como habló ahorita, pero usted no sabe, pero el ojo existe. Le voy a hacer ojo. Y usted no se da cuenta de eso, me dice, y de veras, me dijo. Mi nieto tenía no sé qué, y hasta que le pusimos la bandita roja ahí, entonces se tranquilizó. O sea, miren hermanos, la gente le da más realce a las murallas, a los anaquitas y a los gigantes que al poderoso Dios que va delante de nosotros como fuego consumidor. Hay quienes todavía no salen de la casa si primero no le echan un vistazo al horóscopo. Y a veces cuando uno está en el Facebook, hasta los hermanos de la iglesia le ponen ahí y le pasan en su portal el horóscopo de hoy. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Nosotros le damos vida a los gigantes, hermanos. Ya están destruidos y nosotros le damos vida a los gigantes y nosotros reconstruimos las murallas que Dios ya derribó. Con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, nosotros reconstruimos lo que Dios ya destruyó. Punto 1. Cuando el Señor, tu Dios, los haya expulsado de tu presencia, no pienses en tu corazón, el Señor me ha traído a tomar posesión de esta tierra por causa de mi justicia. Dios no destruyó a los enemigos porque yo soy bueno, ni por causa de mi justicia. ¿Por qué destruyó Dios a los enemigos? Por su pacto y por su Hijo Jesucristo. Por el pacto en la cruz y la sangre de Cristo los enemigos fueron destruidos. No pensemos nosotros que es por nuestra justicia ni porque yo soy el hijo favorito de Dios, que yo soy el principito y no el que está en el cine, ¿verdad? Que en un cohete llega a la luna, le petit príncipe, como dijo la Valdetti en francés. Pues no es eso. No es que nosotros seamos los principitos, sino que Dios lo hizo por el pacto con su Hijo Jesucristo, el pacto en su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero no es cierto que muchas veces nosotros creemos que Dios hace las cosas porque nosotros somos buenos. Me lo merezco. Que yo me merezco todas las cosas buenas que Dios me da. O sea, todo lo que Dios me da es un merecimiento que yo tengo. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que realmente merecemos nosotros? Si vamos a la ley y al testimonio,
¿qué merecemos nosotros? Castigo. El castigo eterno por ser pecadores. Comenzando ahorita. Sí. O sea, no merecemos misericordia ni perdón, merecemos el castigo eterno. Dios destruyó a Satanás por nuestra justicia. Dios destruye a Satanás por la justicia de Cristo, que ahora es aplicada a nosotros, para que nosotros podamos limpiar la casa. Pero recordemos, no es por lo que nosotros somos o hacemos, no es por nuestra justicia, es por causa de Cristo. Porque en realidad el Señor va a expulsar de tu presencia esas naciones por causa de su impiedad, no por causa de tu justicia ni de la rectitud de tu corazón, por lo que entras a tomar posesión del territorio de estas naciones. El Señor las arroja de su presencia por causa de su impiedad y para confirmar la promesa, el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Por qué destruyó Dios a Satanás? Por medio del sacrificio de Cristo. Para castigar a los impíos, comenzando por Satanás, pero para cumplir el pacto con su Hijo Jesucristo. ¿Elri? Sí, tal vez la figura acá que usa en el último verso me recuerda la manera como Martín Lutero trata lo que son los 10 mandamientos. Por ejemplo, el quinto, donde dice no matarás, viene y dice, esto significa, tiene una parte, una connotación negativa y una positiva. La negativa es no hay que hacerle daño al prójimo, pero también ahí, dice Martín Lutero, está que le tenemos que hacer un bien al prójimo. O sea, ahí pone la connotación positiva. Acá al finalizar aclara y dice no por tu justicia, dice, y dice la connotación negativa, ellos van a ser destruidos por su impiedad. Sí. Pero también en sentido positivo por la misericordia que Jehová le juró a los padres. O sea, es la misma figura, ¿verdad? Las dos cosas que Martín Lutero usa para hablar acerca de los 10 mandamientos los encontramos también acá, ¿verdad? La parte positiva, como lo ve Dios, ¿verdad? Una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa. Y en otra manera de decirlo, ley y evangelio, ¿no? La ley es para los impíos, pero la misericordia a los que son los del pacto. Y aquí el pacto no es el de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí es el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo. Sigo. Ahora, ese era el primer punto. Lo voy a recapitular. Vamos a entrar y vamos a destruir los grandes enemigos de nuestra vida espiritual, comenzando por Satanás y sus huestes y todo lo que ello representa. No por nosotros, sino porque Dios va delante de nosotros como fuego consumidor. Pero a nosotros nos toca hacer la parte de la limpieza final. Y en lugar de revivir a los gigantes y reconstruir los muros, tenemos que terminar de sacarlos de nuestra vida. 2. El Señor hizo esto no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, por el pacto de Cristo. Y ese pacto nos alcanza a nosotros en su misericordia. Ahora, nos recuerda y dice, pero acuérdense que el Señor tu Dios, te da posesión de esta bella tierra, no por causa de tu justicia, porque tú eres un pueblo obstinado. Ahora, nosotros no recibimos la bendición de Dios por nuestra justicia, porque nosotros somos pecadores, somos tercos, somos obstinados, somos rebeldes. Acuérdense, dice, que desde que salieron de Egipto han provocado la ira del Señor
Y desde que llegaron, entraron al lugar, hasta que llegaron a este lugar, todo el trayecto del desierto fue un pueblo, ¿qué? Rebelde. Ahora, acordémonos, hermanos, que en toda nuestra peregrinación en la tierra, nosotros somos pecadores. Somos rebeldes. Somos rebeldes. ¿Le fallamos al Señor? Por supuesto que le fallamos al Señor. ¿Hacemos cosas que a Dios no le agradan? Sí, hacemos cosas desagradables al Señor. Y dice, acuérdense, cuando provocaron a ir al Señor y el Señor se enojó contra ustedes y quiso destruirlos. Y le recuerda la pasada esta, cuando sube Moisés al monte y estuvo 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, y el Señor le escribe con su dedo las tablas de la ley donde estaban las palabras de Dios que les tenía que comunicar. Y él las escribió en medio del fuego en el monte santo. Y al final de los 40 días le dice el Señor a Moisés, mira, baja pronto, porque el pueblo que está ahí abajo se corrompió. Y solo subiste tú aquí y ya se apartó de mi camino, al que yo les mandé seguir, y se han hecho una imagen fundida. Y el Señor dijo, he observado a este pueblo y puedo ver que es un pueblo terco, que no entiende, que Dios le habla y no hace caso. Y entonces dice el Señor, mira Moisés, deja que los destruya ahora y yo de ti voy a hacer una nación grande. Y esta figura en este momento de Moisés es una figura que representa a Cristo. Dios en su ira, en su justicia y en su furor, tal vez muchas veces pensó en destruirnos. Pero hubo una voz intercesora como la de Moisés que intercedió por este pueblo pecador. ¿Y quién es quien intercede por nosotros ahora? Cristo Jesús. El Espíritu Santo intercede. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, que está en la misma presencia de Dios, diciendo, no los destruyas. Yo pagué por el pecado de ellos. Y dice, déjame borrar el nombre de ellos de debajo de la tierra, y yo voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Y yo bajé del monte trayendo las tablas del pacto en mis 2 manos, y mientras el monte ardía en llamas al volver, me encontré que habían pecado contra el Señor su Dios, y muy pronto se habían apartado del camino del Señor, y se habían hecho un becerro de fundición. Y tomé las tablas, dice, que traía en las manos, y las arrojé y las quebré a la vista de ustedes. Y me postré 40 días y 40 noches como lo había hecho antes por causa del gran pecado que ustedes habían cometido. No comí pan ni bebí agua, pues ustedes hicieron mal a los ojos del Señor e hicieron que el Señor se enojara. Y el Señor estaba muy enojado contra ustedes y quiso destruirlos. Y era tal su furor y su ira que tuve miedo. ¿Cómo estaba Dios? Sumamente molesto. Pero aunque Dios estaba molesto y enojado, escuchó la voz de Moisés. ¿Creen ustedes que ahora el Señor, si escuchó a Moisés, con mucha más razón va a escuchar a Cristo su Hijo cuando intercede por nosotros? Pero eso no quiere decir que nosotros llevemos a Dios a mostrar su ira y su enojo contra nosotros. Esto que nos está hablando aquí es para que nosotros tengamos en cuenta que no debemos cometer los pecados ni los errores que cometió el pueblo de Israel. Y agarró el becerro. Dice, el Señor también se enojó en gran manera contra Aarón y quería destruirlo,
pero en aquella ocasión también oré por él. ¿Por qué se enojó Dios con Aarón? A ver. Porque él hizo el becerro. Él les dijo, quitamos los zarcillos. ¿No aguantó la presión Aarón? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos el Dios que nos sacó de Egipto. Y dice que no aguantó la presión Aarón. Y dijo, bueno, si quieren un Dios, quítense los aretes pues, y hicieron un toro de oro ahí. Por político. Sí, doctor Elbe. Lo que me llama cada vez que yo recuerdo este pasaje de la Biblia, lo que más me llama la atención es el nombre que le pusieron al becerro. Nosotros conocemos la historia como la historia del becerro de oro, pero ellos le pusieron nombre. Dijeron, cuando terminaron el becerro de oro, dijeron, este es Jehová, que nos sacó de la tierra de Egipto. Ahí le pusieron el Le nombre. pusieron Jehová. Al toro. Sí, el nombre de Dios le pusieron al becerro. O sea, muy similar ahora, ¿verdad? Muchos tienen una religión que sustituye a Dios y le ponen el nombre de Dios para sentirse cómodos en su religión de obras. Y tal vez también que Aarón fue el que habló, porque el que hablaba no era Moisés, sino era Aarón. Dios lo usaba. Moisés era tartamudo y no hablaba. Y Aarón era el sumo sacerdote, porque de ahí vinieron la línea. No era de los cualquier sumos sacerdotes. súbdito el que dijo, pues, ay, sino él tenía que. Él ya tenía que no lo autoridad. consumió ahora. Él tenía Tenía que dicho tenerse de no. Si quieren, mátenme, pero no lo voy a hacer, pero rapidito, ¿verdad? Vaya, pues, tráigame todo. Tal vez me va a quedar con un poquito. Difícil. Porque él vio todas las plagas, todos los milagros, todas las cosas que Dios hizo. Y entonces Dios quiso destruir a Aarón. ¿Y quién tuvo que interceder por él? Moisés. Moisés. Muchas veces hasta los pastores nos equivocamos. Y muchas veces, aún conociendo la palabra de Dios, digo porque supuestamente el pastor conoce más a fondo la palabra de Dios. Y Aarón conocía a Dios. Bueno, Y Aarón recibió el llamado de Dios y le dijo, tú vas a ser la boca de Moisés. y no se acordó de lo que le pasó a María también. Sí, y no soportó la presión. Y la presión de ese pueblo hizo que Aarón se equivocara. Y muchas veces el pueblo presiona al pastor y el pastor cede a las presiones del pueblo. Miren, el pastor tiene que ser sabio y tiene que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Poniendo el ejemplo de Aarón, y eso es cierto. Entonces tuvo que interceder por Aarón. ¿Y qué dice? Y luego tomé el objeto del pecado y lo arrojó al fuego, lo molió, lo desmenuzó hasta reducirlo al polvo, y dice que lo echó al río y después hizo que la gente se tomara esa agua y murieron un montón ahí. También en Masá, y menciona todos los otros lugares donde se provocaron la ira del Señor y fueron rebeldes al mandato del Señor su Dios, cuando en Cades Barnea el Señor los envió y les dijo: vayan y tomen posesión de la tierra que yo les he dado. Y ustedes no le creyeron. ¿Se acuerdan que fue lo primerito que vimos en Deuteronomio? Llegan a Cades Barnea y les dice el Señor: vaya, entren y tomen la tierra. ¿Y qué hicieron? Mandemos 10 espías mejor, o 12 espías. Y regresan 10. No, hombre, ahí está fregado. Hay gigantes. Y entonces el Señor se enoja y ya no les doy la tierra. Regrésense otra vez al desierto. Y entonces ellos dijeron: no, ahora entramos. Y entraron solo A morir, a morir. Y dice: desde el día que los conocí,
ustedes se han rebelado contra el Señor. Entonces me postré delante del Señor y estuve 40 días y 40 noches porque el Señor dijo que los iba a destruir. Y yo oré al Señor y le dije, Señor Dios, no destruyas a tu propio pueblo. Con tu grandeza los has rescatado. Los sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no te fijes en la terquedad de este pueblo, ni en su impiedad, ni en su pecado. Yo muchas veces puedo imaginarme a Cristo intercediendo de esta manera por nosotros. Señor, no mires el pecado de estos rebeldes de castigo fuerte, que no quieren hacer la voluntad tuya, Señor. ¿Es cierto? Tercos, rebeldes, obstinados. Pero le recuerdan a Dios, y en este caso es Cristo quien está recordando esto, y dice, Señor, tú los rescataste con mano poderosa. Tú enviaste a Cristo, tu Hijo, a morir en la cruz del Calvario para librarnos del pecado. ¿Qué va a pasar? Acuérdate del pacto. Y no te fijes en la terquedad de este pueblo ni en su pecado. No sea que los de la tierra de donde los sacaste digan, el Señor no pudo introducirlos en la tierra que les había prometido. Más bien los sacó para matarlos en el desierto, porque los aborrecía. Miren, la gente puede decir, miren, ¿y estos cristianos qué? ¿El Señor no les puede dar la vida eterna? Bien, no les puede dar. Pero ellos, nosotros, somos tu pueblo, son tuyos. Tú los sacaste con gran poder y con brazo extendido. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios nos sacó con gran poder por medio de Jesucristo. Y con brazo extendido. Miren, hermanos, muchas veces somos rebeldes, muchas veces somos tercos, pero el Señor tiene misericordia de nosotros por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y aunque a veces andamos en rebeldías, Cristo dice, Señor, este es tu pueblo, son tuyos, tú los compraste con la sangre. Y Dios vuelve a tener misericordia de nosotros por su pacto con Cristo Jesús. Tenemos que recordar una cosa. Tenemos enemigos, pero Cristo va delante de nosotros destruyéndolos, y los ha destruido y los ha humillado, y nos ha dejado la tarea de que terminemos de sacarlos de nuestra vida. Y debemos recordar que somos pecadores, que somos rebeldes muchas veces, que muchas veces desafiamos a Dios y su autoridad, pero que Cristo siempre tiene piedad de nosotros. Y si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, alcanzamos la misericordia de Dios por el pacto eterno que hizo con su Hijo Jesucristo. ¿Preguntas? ¿Comentarios, hermanos?